¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más. Bueno, mientras que ustedes están poniendo su nombre y la palabra presente, pues vamos a esperar un momento para hacer tiempo para que ustedes puedan poner su nombre. Así es que vamos a esperar un poco de tiempo mientras que van entrando todos ustedes. Y el día de hoy vamos a ver un poco de la historia donde nos quedamos. Vamos a ver otro libro que vamos a utilizar y explicar lo que es el portafolio y ya. Bueno, veo que todavía faltan algunos. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar. Recuerden poner su nombre y bueno, les vamos poniendo su asistencia a cada uno de ustedes. Ya estamos a 21 de mayo y esto ya casi se va a terminar. Ya solamente faltarían 2 sesiones más y pues ya se acabó prácticamente. Vamos a esperar todavía mientras que ustedes ponen su nombre. Referente al último que ayer dije, bueno, el audio estaba desfasado con la exposición de su compañero y pues no me permitía quitarlo, por eso también terminé más rápido, pero prácticamente lo único que mencioné fue que le hace falta la exposición, no poner tantas letras en la diapositiva y también que pues cuidar que el audio, si lo llegan a entregar así como él, pues que el audio no esté desfasado, que se escuche perfectamente conforme lo que ustedes dicen, ¿no? Prácticamente por eso les decía que no le hicieran tanto así, es mejor hacerlo como video, ¿no? En la sesión número 3, que les puse el enlace en WhatsApp y en Classroom, aquellos que quieran ver qué tenían que hacer en la exposición, ahí viene toda la información. Bueno, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar. Bueno, nosotros nos quedamos aquí en la página 175, que esto lo alcanzamos a terminar. Y bueno, hasta aquí se termina este libro, pero bueno, este libro fue utilizado porque es el que marca la norma en esta institución, pero creo que hay otros libros más interesantes que este. Así es que hasta aquí este ya se acabó. Así que vamos a seguir iniciando con lo que es la Guerra de la Independencia, porque realmente el tema es muchísimo más. Y ahora sí, vamos a ver un verdadero libro de historia de México. Aquí tenemos este libro de historia. No creo que alcancemos todo el libro, obviamente, pero está muy interesante. Voy a ponerlo a un poco más zoom para que se alcance a apreciar este libro. Y bueno, vamos a empezar con este. El apartado 1 de este libro lo vamos a utilizar. Primeramente nos marcan un recuadro, ¿no? ¿De qué trata? Ordenará los hechos y procesos relevantes desde México independiente hasta antes de la Revolución Mexicana, aplicando términos como siglo, década y año. Localizará los cambios en la organización política del territorio mexicano durante el siglo XIX. Panorama del tiempo. Hasta aquí ya hemos llevado algunas cosas antes de las clases pasadas, pero algunas se van a relacionar. Ubicación temporal y especial de los principales hechos y procesos históricos de México, independientes de la Revolución Mexicana. Una vez alcanzada la independencia, México tenía el reto de organizarse después de la guerra. Los políticos desde entonces declararon que se esperaba un futuro difícil pero lleno de esperanzas. En ese sentido, en 1825, Guadalupe Victoria, que ustedes ya saben quién es, incluso lo conocieron en foto, que fue el presidente del país. Quiero aclarar que fue el primer presidente de México en la historia. Así es que Guadalupe Victoria puede decir, yo soy el primero que todos. Y bueno, ha habido muchísimos presidentes desde esta fecha de 1825 hasta el 2020. El presidente del país declaró ante el Congreso de la Nación Mexicana, convocó a sus hijos predilectos y en sus manos puso los remedios de los males presentes y los elementos de nuestra futura grandeza. Sin embargo, para entonces México ya había experimentado con una primera forma de gobierno que duró menos de un año, un imperio que ya Agustín de Iturbide se había proclamado emperador en 1822. ¿Se acuerdan del otro libro que había mencionado que
El primer emperador que tuvimos, el primero y el único en la historia, pues era Iturbide, pero él fue porque él mismo dijo, yo soy emperador. En 1822 y con ello consiguió ampliar el antiguo territorio de la Nueva España, anexando a su jurisdicción el antiguo reino de Guatemala. O sea que Guatemala, no digo que era de nosotros, pero sí teníamos ahí como responsabilidades con ellos. Hoy en día conocido como Centroamérica. Y ahorita nos marca el mapa 3.1, que ahorita lo vamos a ver. En principio diversos grupos políticos lo favorecieron, pero Iturbide llegó muy lejos su autoridad y clausuró el Congreso Legislativo, así que quienes al principio lo apoyaron después lo dejaron solo. Iturbide abdicó y con ello acabó el primer experimento imperial en México. Sí, terminó lo imperial, pero él quería ser emperador, ¿no? Los políticos mexicanos discutieron sobre cuál sería la más viable forma de gobierno. Entre los grupos políticos hubo un acuerdo general de que la monarquía y el imperialismo no eran sistemas deseables para México. Pero entonces, ¿cuál? La respuesta vino del interior del país. Si se optaba por la república, entonces los estados se unirán para formar un país. Así surgió el nombre oficial de los Estados Unidos mexicanos. Como ustedes saben, antes nos llamábamos la Nueva España. Pero bueno, en aquellas fechas dijeron, bueno, mejor Estados Unidos mexicanos y que se dividan en estados, o sea, nuestra república se divide en estados. Posteriormente surgieron diferencias sobre el tipo de república. Bueno, de por sí no se ponen de acuerdo si querían monarquía, que siempre no queremos reyes, bueno, un imperio, tampoco, bueno, república, todos de acuerdo. Pero no, que no sea toda la misma república. Entonces hasta eso se ponen en desacuerdo a veces, ¿no? Después dice, posiblemente surgieron diferentes sobre el tipo república federal o centralista que querían. La primera defendía la idea de una nación con estados fuertes en los que no interviniera demasiado el gobierno de la república. La segunda, en cambio, prefería un gobierno de república fuerte con entidades regionales subordinadas al poder central. Si bien la Constitución de 1824, que esa fue la primera constitución que tuvimos, se inclinó por una república federal. Los partidarios del centralismo lucharon por adoptar este sistema político y a partir de 1836 y durante 10 años México se convirtió en una república centralista. O sea, no más 10 años. Aunque después se regresó al federalismo, es decir, lo que actualmente hay ahora, ¿no? Aquí vamos a ver este mapa, está muy interesante este mapa. Este mapa es de 1822 y es cuando Iturbide, que no fue presidente, fue emperador, más o menos así era nuestra república. Miren nomás, Estados Unidos de América era más pequeño y prácticamente donde está mi mouse, todo esto fue lo que quedó en México actualmente, ¿no? Por aquí así. Entonces nosotros estamos por aquí así, ¿no? Entonces todo lo que actualmente hoy es Los Ángeles, California, era México. Luego aquí estaba Sonora, lo que es Texas, Oklahoma, era de nosotros. Entonces realmente si esto no hubiera pasado, aquí estuviera México desde aquí hasta acá. Hasta aquí. O sea, bastante extenso estaba nuestro territorio. Muy bastante. Perdimos demasiado. Pero bueno, ese es el mapa de 1822. Después dice, en este sentido, la primera mitad del siglo XIX fue un periodo de constantes disputas entre los grupos políticos que buscaban gobernar a México. Así que no fue fácil definir un sistema de gobierno aceptado por la mayoría de los mexicanos, obviamente de aquel entonces. La misma incertidumbre política por la que atravesaba México sirve de pretexto a otros países para justificar proyectos de invasión, así que también tuvo que hacer frente a las amenazas extranjeras. Entonces, independientemente de que México ya quería ser un país chévere, pues no faltaban otros países como que vamos a ver la manera de que tengan problemas entre ellos. Como España no reconoció la independencia de México, es decir, España, la actual España que ustedes conocen, porque ellos fueron los que vinieron a atacarnos y querer ser como ellos decían, no, México no existe. Entonces dice aquí, intentó una reconquista en 1829, es decir, otra vez, ¿no? La expedición mal planeada acabó en un fracaso total, sin embargo, este intento de reconquista fue el primero de varios conflictos internacionales que vivió el país durante el siglo XIX. Todavía otros países decían, no, vamos a atacar y bla, bla, bla. En 1838 el gobierno francés envió una expedición a las costas de Veracruz con el fin de presionar al gobierno mexicano
por unos pagos reclamados por ciudadanos franceses afectados por la situación política del país. El asunto se resolvió de manera diplomática, pero quedó la impresión de que cualquier potencia extranjera podía ejercer la fuerza contra México y reclamar algún derecho, fuera legítimo o no. Esta parte donde dice que el gobierno francés envió personas, así como que yo tengo personas que son franceses y viven en tu país, y pues están espantados porque todavía hay como guerras aquí internas, entonces, pues digo, somos extranjeros, no nos trates mal. Por ahí algunos de ustedes posiblemente sabe la famosa guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles fue porque realmente los franceses eran mucho de hacer tiendas de pastelería. Entonces, bueno, si hay una guerra, pues afectas a todo lugar lo que haya, ¿no? Y pues se dice guerra de pasteles porque, bueno, hasta los pasteles pues volaban, ¿no? Después, así el conflicto internacional con graves consecuencias para la soberanía nacional fue la guerra con los Estados Unidos de América. En pleno proceso de expansión territorial, su gobierno utilizó como pretexto un enfrentamiento entre tropas mexicanas y estadounidenses para invadir el territorio. El ejército estadounidense inició su incursión en 1846 y poco más de un año después, el 14 de septiembre de 1847, entró a la ciudad. Al día siguiente se hizo la bandera de Estados Unidos en el Palacio Nacional. Si ustedes han ido a México, a la Ciudad de México, y conocen el Palacio Nacional, solamente una vez en la vida ha estado la bandera de Estados Unidos en el Palacio Nacional arriba. Llegaron hasta allá. Con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, en 1848 se le puso fin a la guerra. Es decir, en 1848 dijeron así como que no, ya no hay que pelear, ¿no? Pero, ¿qué creen? México perdía los territorios de California y Nuevo México y aceptaría el río Bravo como límite con Texas. A cambio, Estados Unidos otorgó 15 millones de dólares a México. O sea, prácticamente vendiste el terreno, ¿no? 15 millones de dólares que hoy en la actualidad pues no es nada. Entonces aquí tenemos un mapa de los cambios que sufrió México entre 1836 y 1853, fecha en que quedó como ahorita está actualmente. Primeramente, Estados Unidos de América es lo amarillo, o era lo amarillo. Después por aquí había algunas ciudades como Santa Fe, El Paso, San Antonio, ¿no? Todo esto, Monterrey, me imagino que en aquella época, no el Monterrey de ahora, ¿no? Pero ahora le llamaban así antes. Los Ángeles, San Diego, todo eso era de nosotros. Aquí está el río Colorado. Y la famosa Mesilla, ¿no? Todo esto perdimos, bueno, no lo perdimos, no lo vendimos. Pero con el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue así como que, es un tratado. Y bueno, este dinero, pues ¿quién se lo quedó? Nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces hay que reclamarle en este caso a las personas de aquella época que hicieron con el dinero, ¿no? Y pues aquí es así nuestro mapa y es como actualmente estamos. Prácticamente quedamos aquí. Desde 1853 México ha estado así. Pero bueno, aquí viene en el mapita. Con Texas en 1836 lo perdimos. Después con Estados Unidos en 1848. Después en 1853 esta parte y aquí quedamos. Entonces sí se pasó. Luego aquí viene una información adicional. Algo más dice. Durante el Porfiriato se dio un verdadero entusiasmo por la educación entre intelectuales, maestros y pedagogos. El mismo día consideraba que el futuro del país estaba en la formación científica de los niños. Se propuso que de forma obligatoria los niños entre 6 y 12 años debían asistir a la escuela. Incluso se consideró multar a los padres que no enviaran a sus hijos. A pesar de ello, nunca existieron las condiciones necesarias para implantar esta medida. Este tema que está aquí, muchos de ustedes dirán, que tiene interesante. Pero aunque aquí no estamos hablando todavía de Porfirio Díaz podemos decir que se le llamó muchas veces un dictador, porque fue el presidente que ha durado más tiempo en el poder en nuestro país, aproximadamente 30 años duró. No que duró 30 años exactamente así de primer año, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 30. Hubo etapas en las cuales pues lo corrían o por guerra se iba y después regresaba. Pero podemos decir que tuvo mucho tiempo en el poder y pues de alguna manera algunas cosas buenas tenía, ¿no? Y en aquella época, imagínense, apenas en aquella época, era como obligatorio, si tú tenías entre 6 y 12 años,
estudiar. O sea, si ya tenías 13 años, si no querías estudiar no pasaba nada. Era como, no pasa nada, no es obligatorio más allá. Solamente más o menos entre los 6 y los 12 ponte a estudiar. Que era prácticamente la primaria y la secundaria, ¿no? Pero en aquellos tiempos a lo mejor no era como ahora, ¿no? Así es que muchos de ustedes posiblemente dirán, qué buenos tiempos aquellos, donde nomás se estudiaba de 6 a 12 años, pero ahora hasta los 18 de manera obligatoria. Y aparte aquí dice que, bueno, en su momento quisieron como decirle a los padres, hey, si tienes hijos de 6 a 12, mándalos a fuerzas a estudiar. Así es que no podías tener otra cosa que hacer más que estudiar entre los 6 y 12 años. Ya después de los 13, lo que quisieras hacer es tu bronca. Pero bueno, vamos a continuar. Después México enfrentó otra invasión extranjera. Otra vez vinieron a invadirnos otra vez. En 1862 y 1864, cuando el ejército francés invadió el país con el fin de instaurar un imperio. Y otra vez, dale los franceses que a fuerzas querían un imperio en México. Ya les habían dicho, no queremos imperio a los españoles, pero vienen los franceses y no, quiero un imperio. Pero bueno, el chiste es que los franceses vienen, invaden, y en 1864 Maximiliano de Habsburgo llega a México, y con el respaldo francés y el de los conservadores mexicanos se asumió como emperador. Ahí, digamos que había dos partidos en aquella época, liberales y conservadores. Entonces los conservadores eran algunos mexicanos que querían, pues sí, querían un imperio. Y había otros que decían, imperio no, somos una república y punto. Entonces, sin embargo, el grupo de ciudadanos que defendía el gobierno republicano encabezado por Benito Juárez, ya existía Benito Juárez, se opuso a la invasión. 3 años después, las fuerzas republicanas vencieron a esta forma de gobierno y la aventura de Maximiliano terminó con su fusilamiento en 1867. Pues ni modo, mataron a Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, ya dicen los chismes, ¿verdad?, que Maximiliano trajo a su esposa, llamada Carlota. O sea, realmente sí existió. Y este Maximiliano de Habsburgo, aquellos que han tenido la oportunidad de ir al Palacio de Chapultepec, en la Ciudad de México, este Palacio de Chapultepec, si ustedes han ido a la Ciudad de México y lo han visto, pues ahí vivía, este compita vivía ahí con su esposa Carlota. Pero bueno, el chiste es que en 1867 le dijeron, ¿sabes qué? Balazos. Hay quien dice que le dieron 7 balazos. La verdad no sé, pero que le dieron uno y se mató. Bueno, lo mataron. Pero bueno, ahí está. Para mañana vamos a ver si... Yo creo que mañana vamos a ver algunas, por ejemplo, algunas imágenes del Palacio Nacional y del Castillo de Chapultepec. Pero eso sería mañana. Digo, mañana no, mañana no hay clases. Hasta la próxima semana, el siguiente miércoles. Luego después, en este momento, se comenzó la construcción de las bases de una nación moderna, aunque la estabilidad de la República solo se logró durante la presidencia de Porfirio Díaz, quien permaneció más o menos unos 30 años en el poder, por lo que a ese periodo se le conoce como porfiriato. Pues sí, pues tenías 30 años, pues, ¿cómo no? En esos años el país tuvo el crecimiento económico más importante desde su independencia. Ay, sí, Porfirio Díaz, uy, sí. Pues obviamente sí, porque ya era así como que ya no iba a haber guerra, ya nadie quería invadirte, ya eran como, es un país, ya déjenlo en paz, ¿no? Luego los gobernadores de los estados se subordinaron al poder de Díaz, y este impuso una clase media que generó la impresión de que la calidad de vida de los mexicanos había mejorado. Sin embargo, las casi 3 décadas que permaneció el presidente debieron a un ejercicio autoritario del poder. En sus primeros años de gobierno pudo conciliar con las distintas fuerzas políticas, pero para principios del siglo XX recurrió cada vez más a la fuerza. Condenó a la cárcel, al destierro e incluso a la muerte a quienes criticaban su régimen. Eso es lo negativo de Porfirio Díaz. Hubo también cosas malas, ¿no? Como ya tenía mucho tiempo en el poder, pues era algo así parecido a Hugo Chávez o Maduro en Venezuela, ¿no? Alguien va a hablar mal de mí, te voy a matar. Aquí solamente yo ordeno y yo digo, ¿no? Después favoreció el enriquecimiento de los hacendados, es decir, de alguna manera pues hacía sus tranzas también, y toleró que los campesinos vivieran en condiciones de miseria. Así es que el que era pobre pues estaba complicado con él. Detuvo el intento de cualquier grupo político por ascender en el poder local o nacional, es decir, él era yo y punto. Se reprimió con la fuerza exigencia de los obreros para mejorar sus condiciones laborales. Por ello, en la primera década del siglo XX se formaron varias organizaciones políticas opuestas al régimen y convocaban al pueblo para exigir limpias, mientras que otros llamaban a derrocar el gobierno por medio de las armas. Es decir, otra vez guerra, ¿no? Pero va a ser una guerra ya mexicana, entre mexicanos.
Vamos a ver la primera parte de nuestro línea de tiempo. Por ahí en 1810, El Despertador Americano, primer periódico insurgente, es decir, el primer periódico de México. Se llamaba El Despertador Americano. 1810. Después, ahí por 1825 más o menos, sí, obviamente la primera constitución, 1824, primera constitución de México. 1824 se consiguen los primeros préstamos con bancos ingleses, se les pidió dinero. Después, 1830, fundación del Banco de Avío, es decir, un banco como los que conocemos ahora, pero en aquella época había uno que se llamaba Banco de Avío. 1836, la Constitución centralista llamada Las Siete Leyes. Después, 1821 y 1855, primeros proyectos políticos. 1846-1848, guerra contra Estados Unidos, donde perdimos parte del territorio. En 1847 a 1854, guerra de casas en Yucatán, por ahí hubo unas guerras. 1857, promulgación de una constitución con importantes características liberales, es decir, otra constitución. Y vamos a ver hasta aquí. En 1861, suspensión de los pagos de la deuda, es decir, ya no querían pagar. Y bueno, vamos a ver esta partecita. Después Díaz se mantuvo en el poder y todavía se religió en 1910, prácticamente en el siglo pasado. Entonces los inconformes con el porfiriato decidieron que la vía armada era la única solución para cambiar el sistema político y las malas condiciones de vida de la mayoría. Y así fue, para finales de 1910 y principios de 1911, diversos grupos se levantaron en armas y obligaron a Porfirio Díaz a dejar el poder. Prácticamente entre mexicanos a pelearse, ¿no? Pero a balazos. Pero fue el inicio de una larga y sangrienta guerra civil llamada la Revolución Mexicana. Después de la independencia, otra vez una revolución aquí en México. Y después dice que en el bloque vamos a estudiar la parte del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Estas dos actividades que ven aquí las tienen que hacer. Yo voy a mandar esta imagen y la voy a subir a Classroom para que ustedes puedan hacerlo. Todo viene aquí dentro del libro. Voy a leerlo y voy a ponerlo aquí en la sesión número 6. Voy a ponerle actividad que sería 1 y 2. 1 y 2. Vamos a ponerle del libro digital. Voy a explicarlo. Dice 1. Observen con atención la línea de tiempo y respondan en su cuaderno. Es decir, toda esta línea la tienen que observar con atención. Y respondan en el cuaderno. Aquí obviamente ustedes pueden responder en Word o hacerlo en el cuaderno, etc. ¿Cuánto tiempo duró el periodo que van a estudiar en este bloque? O sea, de aquí a aquí. ¿Tiene la misma extensión temporal de los dos anteriores? ¿Por qué? ¿Qué forma de gobierno adoptó el país en este periodo? Describan su temporalidad señalando años y décadas y ubican en la línea del tiempo los conflictos internacionales mencionados en el texto. Todo esto viene aquí en la línea del tiempo. Después, el número 2, analicen los mapas de la página 112, 113 y 118. Ahorita vamos a ver, esto viene, falta todavía ver la 118. Después elaboren una tabla con los principales cambios en el territorio de México durante el siglo XIX. Tomen como referencia, entre otras preguntas, cuándo tuvo el país su mayor extensión territorial, qué territorios perdió, cuáles ganó, la división interna siempre fue la misma, cómo cambió, y comparen esos mapas con un actual. Esto lo pueden responder como forma de pregunta. Pueden poner ¿cuándo tuvo el país su mayor extensión territorial? En la época tal tuvo mayor extensión. Y bueno, aquí vamos a ver lo que restaba de la línea. En 1861, Antonio García Cubas publica su Carta General de la República Mexicana. Después, 1873, inauguración del ferrocarril México-Veracruz, es el primer ferrocarril que hay en México. 1884, inauguración de la Biblioteca Nacional, primera biblioteca. Después pasa el tiempo, 1889 a 1891, publicación de Los Bandidos del Río Frío. Después, 1876 a 1911, gobierno de Porfirio Díaz. 1902, creación de ferrocarriles nacionales. 1907, huelga de los trabajadores en la fábrica textil en el Río Blanco, Veracruz. 1906, huelga de trabajadores en la mina de Cananea, Sonora. Y 1910, inicio de la revolución. Vamos a llegar hasta la 118. Después dice aquí, temas para comprender en el periodo. ¿Qué característica
del México actual tuvieron durante el siglo XIX, hacia la fundación del nuevo Estado. Y bueno, aquí observemos el mapa 3.3 y la leyenda que la acompaña. Número de días que se necesitaba para que una carta enviada de la Ciudad de México llegara a su destino. Entonces aquí nomás pues, pone como ejemplo, si tú quieres enviar una carta, según la ruedita, era más o menos el tiempo que tardaba en llegar una carta. Entonces si tú quieres enviar una carta hasta Santa Fe, más allá de Estados Unidos, se tardaba 185 días una carta, porque antes no había internet. Tan solo para llegar, por ejemplo, a Querétaro, desde la Ciudad de México, 14 días. Dentro del mismo México, 6 días. Bueno, esto no lo tienen que hacer. No era para que lo vieran. Después, la crisis económica después de la guerra. La guerra civil de que surgió en el país de 1821 tuvo un costo económico muy elevado. Se ha calculado entre 1810 y 1821 cerca de 30 millones de pesos salieron de la Nueva España. La cantidad que equivalía más o menos a un 10% del Producto Interno Bruto, de 1800 que se piensa que fue de 333 millones de pesos. Quienes estaban a cargo de la nueva nación eran muy optimistas acerca del futuro, pero en general ignoraron dura la realidad económica producto de tantos años de guerra. Uno de los principales obstáculos con que se enfrentaron los primeros gobernantes de México fue la escasez de dinero. México inició su vida independiente con escasez de moneda, el gobierno de Iturbide imprimió papel moneda, pero fue rotundo fracaso porque nadie lo aceptó como instrumento de cambio. Los gobiernos tuvieron que esperar la reactivación de la economía, en particular la minería, para volver a tener moneda circulante. La industria textil, que para fines de la época colonial había comenzado a crecer, detuvo su marcha productiva por varias razones, entre ellas la introducción constante de textiles extranjeros y los escasos créditos con que contaban los productores de algodón. Por su parte, la industria del tabaco bajó considerablemente su producción a partir de 1821, y en cuanto a la agricultura, las principales áreas productoras como el Bajío, Michoacán, Oaxaca y Puebla, que ya son estados que ya existían en aquella época, se debilitaron debido a que fueron escenarios casi permanentes de la guerra. La frágil situación económica que se encontraba en México al principio de su vida independiente se mantuvo durante décadas, y esta situación fue una de las principales preocupaciones de los gobernantes y una de las razones centrales de la inestabilidad política, que se manifestó en el constante cambio de gobierno, 1824 y 1867. Y aquí nos menciona algo extra, por ejemplo dice que durante el siglo XIX se acuñaron monedas de oro, plata y cobre. Las primeras salían pronto de circulación porque la gente prefería guardarlas, es decir, antes la moneda en sí valía, porque eran de oro, eran de plata, eran de cobre, ¿no? Y la mayor parte de las segundas eran utilizadas para el comercio exterior y las terceras fueron rechazadas por la población por su fácil falsificación y pérdida de valor. Dice, las de cobre eran medio corrientes. Desigualdad social y distribución de la población. ¿Cómo era la población en aquella época? Se calcula que en 1821 vivían en México unos 6.5 millones de personas, se me hacen muchísimos. Después de la independencia, la población casi no creció durante las primeras 4 décadas, sino que comenzó a hacerlo en 1870. Para esa década la población alcanzó 9 millones de habitantes. Es bastante, ¿no? La distribución poblacional en el extenso territorio de México era bastante desigual, pues la mayoría se concentraba en el centro y en el sur del país. En ese aspecto la situación no había cambiado casi nada con respecto a la época colonial. A lo largo del siglo XIX, la población en el norte de la República continuaría siendo escasa. De igual manera, tampoco se experimentaron cambios tan visibles en el ámbito social, a pesar de que la Constitución de 1824 prohibía la esclavitud, y el tributo de los indios había desaparecido. La enorme desigualdad social que imperió durante la colonia colonial pues seguía todavía, ¿no? Y aunque empezaría a darse cierta movilidad social de los grupos criollos y las antiguas castas, e incluso la población inglesa. Y pues aquí hay algunas fotografías de más o menos cómo eran, ¿no? Y vamos a ver el 118. Le vamos a dejar hasta aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña portada más o menos de cómo era la Constitución de 1824. Dice portada de la Constitución de 1824, que es considerada la primera de México como nación independiente. Después dice aquí, México se construyó como una monarquía constitucional al convertirse en el país independiente en 1821. Se suponía que la cabeza de este imperio debía ser Fernando VII de España, se suponía, pero este nunca aceptó la invitación. Un año más tarde Agustín de Iturbide fue proclamado emperador. Bueno, él se proclamó solo. Un año más tarde Agustín de Iturbide fue proclamado emperador, pero muy pronto entró en conflicto con el poder legislativo, lo que provocó una serie de rebeliones civiles y militares que causaron su caída en 1823. A principio del año siguiente se proclamó la República Federal, pero la Constitución no fue aprobada hasta el 4 de octubre de 1824. Claramente influida por la Constitución española de 1812 y la estadounidense de 1787, la primera ley suprema de México estableció que el sistema de gobierno sería republicano,
representativa y federal, que el gobierno nacional está dividido en 3 autoridades independientes: el presidente con su secretario, la Suprema Corte de Justicia y un Congreso integrado por la Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y que el territorio se dividía en 20 estados. Antes había 20 estados nada más, 20 estados nada más. Hoy hay 32. Ahorita vamos a ver el mapa. Dice: la Constitución prohibía la esclavitud y mantenía la religión católica como la única. Todavía en aquellos tiempos de la Constitución de 1824 decía: todos deben de ser católicos. Obviamente hoy en día eso ya no. Ahora ya puedes tener la religión que tú quieras sin ningún inconveniente, pero en aquella época de 1824 obviamente se entendía que la mayoría venía así porque España siempre ha sido muy católicos. Entonces como que tenían la mayoría ya así como que, sí es cierto. Además de que antes había muchas iglesias. Luego, dado que se les consideró libres y soberanos, las entidades federativas tuvieron la libertad de recaudar recursos para sus propios gastos y hasta organizar sus tropas llamadas milicias para la defensa de sus territorios. Y bueno, aquí un fragmento de más información dice: la Constitución de 1824 contemplaba la soberanía de los estados sobre sus territorios. Por ello, cada estado redactó una constitución en que determinó la forma de gobernarse y la administración del territorio de acuerdo con sus intereses locales. Y pues aquí está el mapa de 1824, antes de que pues, nos ganaran mucha parte. Pero fíjate cómo estaba, ¿no? Territorio de la Alta California, así se llamaba antes. Obviamente pasa el tiempo y ahorita pues ya se llama Los Ángeles, California, San Diego, ¿no? Territorio de Nuevo México, Coahuila y Texas. Estaba grande ese estado. Ya después territorio de Baja California. Realmente era todo lo que hoy conocemos como Baja California y Baja California Sur, eran uno nada más. Sonora y Sinaloa eran juntitos, eran 2 estados juntos. Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, territorio de Colima. Se llamaba territorio de Colima, no Colima. Michoacán, México, Tlaxcala, Puebla y Tabasco. Y pues aquí más o menos se ven cómo estaban. División política de acuerdo con la Constitución promulgada en 1824. En el mapa no aparece todavía el Distrito Federal. Ojo, muy interesante esto. Se llamaba México realmente nada más. A ver, está 8. Prácticamente todo era de todo esto. Después dice aquí, no aparece todavía el Distrito Federal. O sea, ni siquiera se llamaba Distrito Federal, ¿no? Y hoy, pues la Ciudad de México ya saben que se cambió. Y ya para terminar esta parte la leemos y se acaba esta parte, ¿no? Dificultades para la consolidación de un proyecto de la nación. La manera que Iturbide, otra vez Iturbide, y dale con Iturbide, se comportó como emperador. Ya sabemos que quería ser emperador y no pudo, ¿no? Dejó un mal sabor de boca en casi todos los actores políticos. A partir de entonces las posturas favorables a la monarquía serían silenciadas. En pocas palabras, nadie quería monarquía, así fácil. Los políticos decidieron que la república era la mejor forma de organizar el país, y aunque también surgieron diferencias en torno al tipo que sería más conveniente, lo cierto es que desde entonces la república ha sido la forma de gobierno predominante en México. Y todavía en la actualidad somos una república. A partir de la década de 1820, dos posturas entre los republicanos dominaron el debate político. Uno que apoyaba una república federal con unos estados fuertes y otra que prefería un gobierno central con suficiente para poder imponer orden en el país. Aquí es nada más a qué se refiere con federal y central. Federal se refiere a que cada estado, aparte de que hay una sede principal, pero que cada estado tuviera así como sus reglas también, ¿no? Que fueran así como locales. La central era que lo que dijera la parte central era para todos. Entonces, pues ahí también había ese conflicto. Los partidarios del federalismo argumentaron que la independencia de España debía incluir también la autonomía de las regiones respecto del centro del país. Por su parte, los centralistas buscaban conservar las instituciones que los últimos reyes españoles establecieron a finales del siglo XVIII, para limitar la autonomía de las regiones. Aunque los republicanos federalistas triunfaron en 1824, casi desde ese momento sus adversarios intentaron establecer una república centralista, con un poder ejecutivo fuerte y por lo tanto los congresos, los estados en posición subordinada. Ese conflicto fue haciéndose cada vez más intenso en los años siguientes, hasta que en 1835 la mayoría de las élites políticas decidió eliminar la República Federal. Después, en 1836, el Congreso elaboró una nueva constitución que suprimió la soberanía de los estados, los cuales se llamaron departamentos. Redujo su poder político y económico y les prohibió organizar ejércitos locales. Casi de inmediato, Zacatecas, Texas y Yucatán declararon su independencia, o sea, entre los mismos estados, ¿no? Aquí vemos una figura de una persona.
conocido como el padre del federalismo, Valentín Gómez Farías. Si no conocían a Gómez, aquí está el Gómez Farías, vicepresidente de México en 1833, cuando Antonio López de Santana era presidente. En ausencia de este, Gómez Farías puso en marcha diversas reformas políticas y sociales como la eliminación de la obligatoriedad del pago del diezmo. Hay que recordar que en aquella época eran católicos aquí, pues. Sin embargo, cuando Santana regresó, el poder echó atrás las reformas. O sea, esta persona, a fuerzas, Farías, quería cobrar a toda la gente el diezmo a fuerzas. No de que yo voy a la iglesia y quiero dar el diezmo porque me nace. No, no, era obligatorio. Pero obviamente no surgió y pues, bueno, él lo único malo ahí que quería hacer Valentín Gómez Farías. Y pues aquí está el compañero Gómez Farías, ¿no? Después vamos a ver qué dice aquí, le ponen su cuadro, vamos a ver. Bueno, no hagan esto para que descansen un poco. Bueno, vamos a terminar hasta aquí esta parte de la parte teórica práctica. La verdad, este libro me gusta más que el que tenemos que llevar, no más que el otro lo tengo que llevar a fuerzas porque es parte de la institución. Y entonces me gusta más este porque está más bonito. Aparte tiene dibujos, los mapas están más interesantes, pero bueno, desgraciadamente ya me di cuenta cuando se iba a acabar esto, ¿no? Esto los voy a poner en la página para que puedan hacer nomás la actividad que dejé, ¿no? Y ya después de que terminemos, referente al portafolio, vámonos al portafolio. ¿Qué tienen que hacer en portafolio? Simplemente tienen que poner todos los trabajos, es decir, todos los trabajos de la sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5 y sesión 6. Todos estos lo hacen aquí, en uno solo. Ya lo tienen, de hecho ya los hicieron, pero los tienen que recopilar. Tienen que poner ahí una presentación como esta. Quiero aclarar que este trabajo es de otra materia, pero más o menos así lo pueden hacer. Su índice, su introducción. En este caso no hay primer parcial, o sea, no pondrían eso y ya ponen todas las tareas y trabajos que ustedes tienen en un solo archivo. Ya lo ponen. En este caso es de otra cosa, pero bueno. Ya lo ponen, todo completo en un solo archivo en Word. O si no tienen Word, pues sería las hojas del cuaderno que le sacaron foto, algunos sí lo subieron con foto, pues lo acumulan todas las fotos por orden, todas las fotos. Y ya prácticamente ese sería el portafolio que tienen que entregar más tarde el día 28. Y pues ya, hasta aquí se va a acabar. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos y pues ya, hasta la próxima semana. Nos vemos a la próxima semana y ya sería la próxima semana, sería la última. Recuerden, ya pueden ir mandando sus exposiciones. Si tienen dudas cómo hacer la exposición, vayan a la clase sesión 3. Toda la información está en WhatsApp y en Classroom. Y volver a repetir la clase. Y ahí está explicado incluso el tema que les toca. Solamente hasta ahorita, solamente un alumno, Armando, ha sido el único que envió su trabajo. Tienen tiempo hasta el día 27. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Y bueno, aquellos que llegaron tarde, pues después lo ven otra vez la información. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, pusieron su nombre, etcétera. Nos vemos hasta la próxima y hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.